Bien, lo que vamos a hacer entonces ahora es ver algún tipo especial de clases que no habíamos visto hasta ahora, ¿sí? Que son las clases abstractas. Luego de esas clases abstractas vamos a ver un tipo en particular que son las interfaces, porque son conceptos que vamos a necesitar para entender y aplicar lo que son los patrones de diseño, ¿sí? Es decir, las interfaces en forma particular son necesarias para poder aplicar la gran mayoría de patrones de diseños, ¿sí? En la materia está contemplada que veamos el patrón de diseño DAO, ¿sí? Data Access Object, que lo que nos va a permitir a nosotros es independizar o generar una capa, ¿sí? Denominada normalmente capa de datos, que independiza las operaciones que se realizan sobre una fuente de datos, ¿sí? A ver, imaginen ustedes, imaginen que tienen una base de datos con un conjunto de tablas, ¿sí? Donde almacenan datos. ¿Qué les va a interesar a ustedes? Poder manipular esos datos, es decir, agregar nuevos registros, modificar algunos registros, eliminar otros, y a eso normalmente se le conoce con el nombre de transacciones. O también les va a interesar a ustedes realizar consultas, ¿sí? El patrón DAO lo que hace es generar una capa en donde van a estar todas esas operaciones, transacciones y consultas que ustedes pueden realizar, separándolas del resto de la aplicación, de tal manera que ese acceso a esos datos se realice en forma independiente, ¿sí?, del resto de las capas. ¿Para qué nos va a servir eso? Nos va a servir para poder hacer que nuestra aplicación esté bien diseñada y se independice la aplicación de la fuente de datos, ¿sí? Pero bueno, para ver ese patrón en particular es necesario que primero veamos interfaces, y por eso antes de ver interfaces es necesario que veamos qué son las clases abstractas. Bueno, ¿qué son las clases abstractas? ¿Sí? Las clases abstractas son clases que no pueden ser instanciadas, ¿sí? Ustedes normalmente, ¿qué hacían? Definían una clase y para crear un objeto de esa clase utilizaban el operador new. ¿Estamos de acuerdo? Las clases abstractas son un tipo particular de clases que no permiten crear objetos, es decir, instanciar objetos. ¿En qué casos voy a utilizar estas clases? ¿Sí? Normalmente se utilizan, ¿sí?, cuando al establecer una jerarquía de clases no hay forma de definir una clase que esté por arriba de esa jerarquía, ¿sí? Estos conceptos ustedes lo van a ver en mayor detalle en programación orientada a objetos. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a usar nosotros en esta materia? ¿Sí? Nosotros vamos a usar las clases abstractas por el simple hecho de que las clases abstractas permiten definir lo que se llaman métodos abstractos, ¿sí? O sea, si yo quiero definir un método abstracto, necesito primero que la clase sea abstracta, ¿sí? ¿Y qué es un método abstracto? Simplemente es la definición de un método sin su implementación, ¿sí? Hasta ahora nosotros habíamos visto que los métodos tenían dos partes: el qué hacen y el cómo lo hacen. El qué hacen estaba dado por el nombre del método, ¿sí?, que representa una acción, y el cómo lo hacen estaba representado o está representado por el cuerpo del método, donde ustedes codifican la acción que hace el método. ¿Estamos de acuerdo? Un método abstracto lo que hace es eliminar el cómo, ¿sí?, o sea, la implementación del método. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense qué es lo que plantea este ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos una clase que se llama figura geométrica, ¿sí? ¿Qué método podría tener esta clase figura geométrica? Un método que se llame calcular superficie, ¿sí? Porque es posible calcular en todas las figuras geométricas su superficie. Ahora, si yo les digo, implementen el método calcular superficie de la clase figura geométrica, ¿cómo lo harían? Y sería imposible, ¿sí o no? Porque todas las figuras geométricas calculan la superficie de una manera distinta dependiendo de qué tipo de figura es, ¿sí o no? ¿Sí? El cuadrado, ¿cómo define su superficie? Como el lado al cuadrado. O sea que nosotros necesitaríamos que la figura geométrica tenga un lado, y si queremos calcular la superficie de un cuadrado, tenemos que hacer que este método devuelva lado al cuadrado. Entonces, la pregunta está clara: ¿cómo implemento este método? ¿Sí? ¿Cómo implemento este método? La respuesta es que
No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque hemos definido una clase tan general, tan genérica, o sea que abarca a todas las figuras geométricas, que se nos hace imposible implementar uno de sus métodos. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos plantea? ¿Cómo podemos resolver este problema? Podemos resolver este problema haciendo uso de lo que se llama clases abstractas. ¿Sí? Habíamos dicho que una clase abstracta es una clase que no se puede instanciar. ¿Sí? ¿Cómo definimos una clase abstracta? Para definir una clase abstracta, nosotros usamos la palabra reservada abstract adelante, ¿sí?, de la palabra class reservada, y que nos va a permitir definir métodos abstractos, que esa es la función que vamos a utilizar nosotros. Vamos a permitir definir el mismo método que habíamos indicado hace rato, calcular superficie, anteponiendo delante del tipo de retorno la palabra abstract. Y fíjense que entonces eso hace que ya no sea necesario que definamos el cuerpo del método, ¿sí? Un método abstracto va a finalizar, ¿sí?, con punto y coma, ¿sí? Entonces, ¿qué hice ahí? En este ejemplo, en esta clase abstracta figura geométrica, definir un método abstracto llamado calcular superficie, que no posee implementación porque no posee cuerpo del método. ¿Estamos de acuerdo? Para este ejemplo nos viene de 10, ¿sí? Porque en definitiva nosotros no podíamos implementar este método, ¿sí? Porque la clase era muy general. ¿Estábamos de acuerdo? Entonces este va a ser el caso en el cual vamos a utilizar clases abstractas. Algo que quiero acotar: las clases abstractas permiten que ustedes definan métodos abstractos, pero también podrían definir, si se quiere decir, métodos comunes y corrientes, ¿sí? O sea, podrían tener acá métodos abstractos y métodos con implementación. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces se piensa que cuando se define una clase abstracta, todos sus métodos son abstractos, y no es así. También van a poder definir atributos a una clase, como lo venían haciendo hasta ahora. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero esto ahora ya nos plantea otra pregunta. Bien, si yo ya pude declarar una clase abstracta con el objetivo de poder declarar un método abstracto, ahora la idea es cómo lo uso, cómo lo voy a usar, o quién lo va a implementar, ¿sí? Para poder implementar esos métodos abstractos vamos a necesitar otra clase, ¿sí?, otra clase que adquiera esos métodos abstractos con el objetivo de poder implementarlos, ¿sí? Cuando nosotros hacemos que una clase adquiera los métodos de una clase abstracta, esa nueva clase va a estar obligada a definir el cuerpo de esos métodos, ¿sí?, y su método abstracto, ¿sí? Si yo quiero implementar ese método, para hacerlo, tengo que definir una clase, como por ejemplo la clase cuadrado, ¿sí?, que use la figura geométrica, ¿sí? ¿Cómo vamos a indicar que use esa figura geométrica? Con la palabra reservada extend, ¿sí? Esto nos va a permitir indicar que cuadrado es un tipo, ¿sí?, es un tipo de figura geométrica, ¿sí? Y como nosotros en figura geométrica tenemos un método abstracto, la clase cuadrado va a estar obligada a implementar el método calcular superficie. Nosotros podríamos hacer, entonces, definir otras clases que también extiendan de figura geométrica. Fíjense que en el ejemplo también tenemos la clase círculo, que extiende de figura geométrica, y por lo tanto va a estar obligada a implementar o definir el método calcular superficie e implementarlo, ¿sí? Fíjense que lo que hace es devolver pi por radio al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende cómo se usa entonces, cómo se definen clases abstractas y cómo se las implementa en otras clases? ¿Sí? Para implementarlo, la nueva clase tiene que extender de la clase abstracta, ¿sí? Y eso va a obligar a que los métodos abstractos definidos en la clase abstracta tengan que ser implementados. ¿Estamos de acuerdo? Si queremos verlo como ejemplo, a ver si puedo, sería algo así. Bien, yo
acá lo que voy a hacer es eliminar, voy a eliminarla. ¿Dónde está para eliminar? Acá está. ¿Sí? Voy a eliminar la interfase. ¿Sí? Y voy a eliminar también cuadrado para que veamos a qué se refiere esto. ¿Sí? Fíjense, voy a crear una interfase, voy a crear una clase abstracta, ¿sí? En dominio, que la voy a llamar figura geométrica. ¿Estamos? Si yo quiero que esa figura geométrica sea una clase abstracta, dijimos que tenemos que definir la palabra abstract adelante del nombre. ¿Estamos de acuerdo? Esto me va a permitir a mí definir métodos abstractos, como por ejemplo, public abstract double, calcular superficie, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Fíjense que si yo hubiera definido la clase como una clase normal, me indicaría que es imposible que dentro de una clase que no es abstracta pueda definir métodos abstractos. ¿Estamos de acuerdo? Pero como la clase es abstracta, yo puedo definir métodos abstractos. Y fíjense que si no usara la palabra reservada abstract en la definición del método, ¿sí? Sí o sí yo debería colocarle el cuerpo al método, ¿sí? En este caso, colocando algún código, como por ejemplo, que no tiene sentido, ¿sí? Fíjense que el método me está pidiendo que sí o sí devuelva algo porque mi tipo de retorno es doble. ¿Lo ven? ¿Sí? Y en este caso no podemos devolver nada porque no sabemos cómo calcular la superficie, porque no sabemos en realidad qué tipo de figura geométrica es. Entonces, en este caso, es ideal que nosotros definamos al método como un método abstracto, de esta forma, en la cual reemplazamos las llaves del cuerpo del método con el function. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo usamos esta clase abstracta? Tenemos que definir, por ejemplo, acá vamos a definir la clase cuadrado, ¿sí? Y si queremos que usar los métodos abstractos que están en figura geométrica, nosotros tenemos que hacer que extienda de figura geométrica. Fíjense que al momento de extender la figura geométrica me está tirando error y me dice que yo tengo que implementar los métodos abstractos que definí en figura geométrica. Al seleccionarlo, fíjense que entonces eso que me estaba obligando, el IDE me lo pone en forma automática. ¿Estamos de acuerdo? Y acá es donde entonces nosotros podríamos por fin colocar el método, ¿sí? Que devuelve esto que sería básicamente definido, deberíamos definir un lado, y entonces acá yo podría hacer el lado elevado al cuadrado. ¿Ven? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, de esa forma nosotros usaríamos las clases abstractas, ¿sí? Hay un tipo particular de clases abstractas que son las interfaces. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué son las interfaces? ¿Cómo nosotros representaríamos una clase abstracta o cualquier clase como una interfaz? Fíjense que acá sigue existiendo la clase figura geométrica como abstracta. ¿Cómo definiríamos la interfase con el mismo nombre? En lugar de usar la palabra reservada abstract, usaríamos la palabra reservada interfaz, ¿sí? Y entonces todos los métodos que nosotros definamos serían abstractos. Por lo tanto, no haría falta que nosotros
le coloquemos la palabra reservada after. ¿Sí? Fíjense, yo voy a cambiar acá, vieron que yo tenía la clase figura geométrica, lo que voy a hacer es moverla al paquete interfaces simplemente por comodidad, y esa clase abstracta, ¿sí?, la voy a convertir en realidad, la voy a definir como interfase. ¿Sí? Fíjense que al definirla como interfase, no me da error dentro de la interfaz, porque todos los métodos que existen en una interfaz son abstractos. Y todos los métodos que se definen dentro de una interfaz son públicos. Por lo tanto, es una obviedad colocar la palabra public y la palabra abstract. Yo podría dejarlo así, y lo mismo Java va a asumir que es un método abstracto público. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque todos los métodos en las interfaces son públicos y abstractos. ¿Sí? Sin embargo, observen que cuadrado sí me está dando un error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no existe la clase abstracta figura geométrica, sino que existe la interfaz figura geométrica. Y evidentemente no se definen o no se usan de la misma manera. Si yo quiero definir, ver cómo usar la figura geométrica como interfaz, fíjense que cuando lo hacíamos como clase abstracta usábamos la palabra extend, ¿sí o no? Pero en el caso de las interfaces, nosotros usamos la palabra reservada implement. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para indicar que cuadrado en este caso lo que hace es implementar la interfaz figura geométrica. Ese sería el único cambio que tenemos que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá, en nuestro ejemplo, ya no deberíamos hacer que extienda, sino que deberíamos usar la palabra reservada implement. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Bajo este concepto, las interfaces van a ser clases en las cuales se definen sin implementación un conjunto de métodos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Normalmente nosotros vamos a usar las interfaces, ¿sí?, para poder codificar o implementar patrones de diseño. Pero para ello primero tenemos que ver qué es un patrón de diseño. ¿Estamos de acuerdo? Un patrón de diseño es una solución a un problema de diseño. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes vieron que en su proyecto final tienen que tomar la aplicación escritorio y la tienen que armar como aplicación web. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer primero, les dije a ustedes? Diseñar la aplicación. ¿Sí? Es decir, no tienen que ir a empezar por el lado de las páginas web, sino que tienen que ir definiendo las clases del dominio que van a utilizar, ¿sí?, y eso se llama diseñar. ¿Sí? Y cuando ustedes diseñen, se van a topar con algunos problemas de diseño que tienen que solucionar. Los patrones de diseño son soluciones ya probadas, ¿sí?, y aceptadas y mayoritariamente usadas, ¿sí?, para resolver problemas de diseño. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles van a ser las características de esos patrones de diseño? Tienen efectividad comprobada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la solución que propone el patrón de diseño ya ha sido probada en situaciones donde hay un problema similar. Y no solamente ha sido utilizada, sino que se ha comprobado que funciona esa solución. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la validez de este patrón de diseño está dado por el hecho de que en situaciones anteriores y similares, al usarlo, ha funcionado como una solución. ¿Estamos de acuerdo? Y otra característica muy importante que tiene es el tema de que son reutilizables. Si es una solución a un problema que es común y que ya se sabe que funciona, estaría bueno que lo podamos reusar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos que volver a escribir la solución. ¿Se entiende? No pretenden imponer ciertas alternativas de diseño sobre otras. ¿Sí? Está en ustedes elegir qué patrón de diseño usar o no usar.
si lo quieren usar o no usar. Normalmente es bueno usarlo. Y de hecho, normalmente ustedes lo que van a hacer es combinar patrones de diseño. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, no es obligatorio usarlos, ¿sí? Pero sí son muy recomendables de usar porque les va a ahorrar tiempo. Aparte, se van a evitar tener que agregar una fase más que es la de prueba para ver si lo que ustedes han programado está correcto, ¿sí? Porque si ustedes utilizan el patrón de diseño ya está probado, entonces no hace falta que lo prueben. Pero si ustedes no usan patrón de diseño, lo que ustedes hagan lo tienen que probar y tienen que demostrar que está correcto, ¿sí? Se aconsejan que se utilicen y tampoco es bueno abusar o forzar el uso de patrones de diseño, ¿sí? Hay mucha gente que la aplica, hay aplicaciones que no necesitan que implemente cierto patrón de diseño, pero la gente quiere implementarlo porque dice que son buenas prácticas, entonces están obsesionadas con implementarlo. Y eso no es bueno, ¿sí? De hecho, siempre usar un patrón de diseño aumenta la complejidad. ¿Estamos de acuerdo? Mire. Ahora vamos a ver el patrón de diseño DAO y vamos a entender por qué vimos antes el concepto de interfaces y por qué lo que va a hacer esto es crear una nueva capa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Supongamos que tenemos este problema. Tenemos una aplicación, ¿sí? Como la siguiente. Una aplicación web, en este caso, ¿sí? Como las que veníamos realizando hasta ahora. Necesitamos una interfaz de usuario en un primer nivel, que serían nuestras páginas web, y la lógica del negocio la hemos definido nosotros a través de los managed beans, ¿de acuerdo? Y las clases del dominio. Pero ahora vamos a necesitar que recuperar, almacenar, o en términos de base de datos, hacer el alta, baja, consulta y modificaciones, ¿sí? de nuestros objetos en una base de datos, en este caso MySQL. ¿Sí? Nosotros podríamos crear esta aplicación y hacer que directamente nuestros managed beans, ¿sí? utilicen el lenguaje Java para acceder a la base de datos y grabar los objetos en la base de datos o recuperarlos, modificarlos, eliminarlos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y les puedo asegurar que funcionaría y que andaría de 10. ¿Sí? Supónganse que esto lo hacen, ¿sí? para una empresa. ¿Estamos de acuerdo? Una empresa que les encarga y confían en ustedes que hacen una aplicación web, ¿sí? Y ustedes, por ejemplo, venden que crean la aplicación web usando tecnología Java porque es gratis y MySQL porque es gratis, todo es gratis, ¿sí? Y la aplicación funciona de 10, visualmente está muy linda porque usa frame tracing, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero resulta, como ya pasó en realidad, que de pronto el motor de base de datos MySQL se vuelve pago. ¿Estamos de acuerdo? Se vuelve pago. ¿Sí? Y el costo para el motor de base de datos no es algo que pueda afrontar su cliente. ¿Sí? Entonces le dicen, necesito que usar otra base de datos que no sea MySQL porque no estoy dispuesto a pagar. ¿Sí? En definitiva, ¿qué tienen que hacer ustedes? Migrar, ¿sí? del motor de base de datos MySQL a otro, como por ejemplo Postgre. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Todo el código que ustedes utilizaron lo hicieron pensando en que usando qué motor de base de datos. Por lo tanto, tienen que empezar a hacer varias modificaciones en su aplicación. ¿Sí o no? Supongamos que esa aplicación era muy compleja. ¿Sí? Ustedes son expertos, pero ¿qué es lo que como mínimo van a tener que hacer? Consumir buena parte de su tiempo para actualizar la aplicación. Y aparte después probar, porque no es solamente cambiar el código, sino que tienen que probar que haga exactamente lo mismo, ¿sí? que usando el otro motor de base de datos. ¿Se entiende? ¿Cómo podríamos nosotros habernos ahorrado este dolor de cabeza? ¿Sí? Podríamos habernos ahorrado este dolor de cabeza si nosotros desacoplábamos nuestra aplicación de la fuente de datos. ¿Quién era nuestra fuente de datos? El motor de base de datos MySQL. ¿Sí? Acá la idea en este gráfico es que se vea que estamos desacoplando, ¿sí?
nuestra aplicación de la fuente de datos. ¿Cómo? Agregando un tercer nivel. Antes teníamos el primer nivel que era la interfaz gráfica de usuario, en este caso nuestros Facelets, nuestras páginas XHTML. En la lógica de negocio sigue estando nuestros Management, pero creamos una nueva capa en un tercer nivel, que es la capa de datos. ¿La ven? De tal manera que esa capa de datos es la que realmente la que se va a encargar de interactuar, ¿sí?, con la fuente de datos, ¿sí?, que podría ser un motor de base de datos Postgre, podría ser MySQL, podrían ser servicios web, que eso lo van a ver en programación de servicios web, o podrían ser sistemas de información empresariales, ¿sí?, que también lo van a ver en programación de servicios web, ¿sí? Al crear esta capa, ¿qué es lo único que nosotros hacemos? Prácticamente no hacemos nada, porque nosotros acá creamos en esta capa, en la capa de datos, ¿sí?, creamos interfaces, ¿sí?, que van a llamar a una funcionalidad que está en la fuente de datos. Y la funcionalidad de la fuente de datos normalmente va a estar dada por la empresa que creó esa fuente de datos, ¿sí? Es decir, la empresa que creó MySQL, que en este caso antes era SAP y ahora se encarga Oracle, es la que se va a encargar de facilitarnos a nosotros las interfaces para poder nosotros hacer una alta, una baja, una consulta, una modificación sobre el motor de base de datos MySQL. ¿Nosotros qué vamos a hacer entonces en la capa de datos? Lo único que vamos a hacer es usar la interfase que nos da ese proveedor. ¿Se entiende? Entonces, cuando cambiamos de motor de base de datos, ¿qué hacemos? Lo único que hacemos es cambiar el motor y usar la misma interfase para acceder, ¿sí?, a la funcionalidad del nuevo motor. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Prácticamente nada. ¿Sí? En el fondo lo que hacemos es ahorrarnos trabajo. ¿Por qué? Porque hemos diseñado nuestra aplicación de una forma correcta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Antes, nosotros hacíamos que nuestra lógica de negocio acceda o interactúe directamente con la fuente de datos. Eso nos puede generar dolores de cabeza y no es un buen estilo de diseño de la aplicación. Por lo tanto, no lo deberíamos hacer, sino que lo que deberíamos hacer es crear una nueva capa, la capa de datos, y hacer que la lógica de negocio y la fuente de datos interactúen con esa capa de datos. Entonces, cuando la lógica del negocio necesita algo de la fuente de datos, se lo pide a la capa de datos, esa capa de datos interactúa con la fuente de datos, obtiene el resultado y recién se la vuelve a enviar a la capa de la lógica del negocio. ¿Se entiende acá conceptualmente qué es lo que estamos haciendo? Bien, para poder hacer esto conceptualmente, ¿sí?, hacemos uso en el lenguaje de programación Java, en general en cualquier lenguaje de programación, de las interfaces, ¿sí? Y en particular usamos un patrón de diseño que se llama DAO, ¿sí? Bueno, por fin, ¿qué sería el patrón DAO? La sigla de Data Access Object, ¿sí? El patrón de diseño DAO plantea una forma de organizar la capa de datos, ¿sí? O sea que este patrón nos dice cómo nosotros vamos a estructurar, a definir esa capa de datos que nos permite a nosotros optimizar la aplicación, ¿sí?, para que la lógica del negocio esté enlazada con la fuente de datos, ¿sí? De tal manera va a organizar esa capa de datos que se podrá asegurar la independencia de la aplicación respecto a la fuente de datos, que es lo que estábamos buscando, ¿sí?, que nuestra aplicación funcione en forma independiente de la fuente de datos, ya sea si usamos un motor de base de datos MySQL, u Oracle, o SQL Server, o el acceso a web service, o sistemas de información empresariales. La cuestión es que nuestra aplicación funcione igual, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Sin tocar más que nada que crear la nueva implementación de la fuente de datos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Sí? Básicamente, lo que hacemos es seguir manteniendo nuestro modelo como lo veníamos usando hasta ahora. ¿Sí? Nosotros creamos aplicaciones web donde nuestros controladores eran los form beans, ¿sí?, eran los manage beans que representaban el formulario que estaba en nuestra página web, ¿sí?
Esos form beans se comunicaban con los beans. ¿Se acuerdan que ya hace 2 o 3 clases empezamos a usar el concepto de management del dominio o de management del negocio? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y vamos a hacer que esos beans incorporen e usen el patrón DAO. ¿Estamos? El patrón DAO que se ve acá. Y el patrón DAO va a ser en realidad el que interactúa con la base de la fuente de datos. ¿Sí? Ahí habla de una base de conocimiento, en realidad sería nuestra fuente de datos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo vamos a lograr esto? Quiere decir que no vamos a tocar nuestros form beans, no vamos a tocar nuestros beans, salvo para hacer que definamos un nuevo atributo que va a ser ¿de qué tipo? Del tipo DAO, ¿sí? Y este tipo DAO, ¿cómo va a funcionar? El DAO se va a colocar entre la lógica del negocio, es decir, entre nuestros beans, nuestra fuente de datos, creando interfaces, que sería lo que está en la parte de arriba. Esas interfaces van a definir el conjunto de operaciones que vamos a realizar sobre la fuente de datos. Normalmente van a ser crear, modificar, eliminar, obtener, ¿sí? Verificar, ¿sí? O sea que serían como los análogos de nuestras transacciones en SQL. ¿Sí? Si queremos hacer un alta en SQL que usamos, insert. ¿Sí? Acá que vamos a usar una operación que se llame agregar o crear. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Como lo hemos definido como interfaces, no van a tener implementación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién los va a implementar? Lo va a implementar nuestras clases, ¿sí? Que se llaman clases transfer objects, o perdón, data access objects. ¿Sí? Los data access objects van a ser la implementación de las interfaces. ¿Sí? Normalmente si usamos una herramienta de un tercero, ya va a estar implementado. Lo único que nosotros vamos a hacer es lo inverso. En vez de crear la implementación, nosotros vamos a hacer que implemente lo que ya está dado por la empresa tercera, ¿sí? La proveedora. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, estas clases que implementan esta interfaz son las que van a realizar las operaciones sobre la fuente de datos. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Cómo es la estructura en particular del patrón DAO? Nosotros vamos a tener representado acá esta clase que se llama Data Source, representa nuestra fuente de datos. ¿Sí? Motor de bases de datos, ¿sí? Un archivo, un flujo de datos que viaja por la web. ¿Entiendes? Esas son nuestras fuentes de datos. Nuestras clases del dominio van a ser los transfer objects. ¿Sí? Vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Sí? Nuestras interfaces van a ser estas que se llaman interfaces DAO y los data objects van a ser la implementación de esa interfaz. Y nuestros clientes van a ser los programas que quieren realizar una operación sobre la fuente de datos. Típicamente, una alta, una baja, una consulta, una modificación. ¿Sí? En nuestro caso, ¿cuál sería? Una aplicación web que quiere realizar el alta o la consulta o la modificación de un objeto en la base de datos. ¿Se entiende? Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos permitir agregar y buscar provincias de forma independiente a la fuente de datos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo quiero poder cargar las 22 provincias en una base de datos, en una fuente de datos, perdón, en una fuente de datos, usando el patrón DAO, porque me dice que tiene que ser independiente de la fuente de datos. ¿Estamos de acuerdo? Y además aclara que la fuente de datos en este caso no es un motor de base de datos, no es un archivo, simplemente es una lista de objetos provincias no persistentes. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo apago la aplicación, los datos que guardé no se almacenan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Veamos cómo funcionaría esto. ¿Sí? En primer lugar, fíjense que definimos
el transfer object, ¿sí? En este caso, la clase provincia. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que queremos poder almacenar en la fuente de datos. ¿Objeto de qué tipo? De tipo provincia. ¿Cuántos atributos tiene? Dos. ¿Sí? El atributo código y el atributo nombre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver si lo podemos recrear un poco. ¿Sí? Yo ya creé el de provincia, así que voy a modificarlo un poco y voy a crear una clase que se llama país. ¿Sí? La clase país, en este caso, va a implementar serializable. Entonces, serializable, ¿qué es? Mi interfaz, ¿no es cierto? Y voy a definir dos atributos también. El código y el nombre. ¿Vamos? Obviamente, ¿qué vamos a necesitar nosotros? Definir sus propiedades. Bien. Y además, por conveniencia, voy a definir sus dos constructores. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Que mis clases del dominio dentro del patrón dado son las clases que se llaman transfer object. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se las llama transfer object? Porque a través de los atributos de estas clases es que nosotros vamos a poder recuperar información de la fuente de datos o almacenar información en la fuente de datos. ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿qué tendré yo en un motor de base de datos MySQL? Una tabla que se llama países, con dos columnas, una que se llama código y la otra que se llama nombre. Entonces, supongamos que yo creo un objeto de tipo país que se llame país 1 y le pongo de código 1 y le pongo de nombre Argentina. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? En algún momento voy a realizar una operación para que se almacene el código y el nombre de este objeto en la tabla. ¿Sí? Entonces voy a transferir el valor de código y de nombre de este objeto a la tabla. ¿Se entiende por qué se les llama transfer object? Y también a la inversa. Supongamos que yo quiero hacer una búsqueda de países por código. Ingreso el 1, presiono el botón buscar y ¿qué me tiene que devolver? El objeto que tiene como código 1 y nombre Argentina. ¿Y dónde lo va a almacenar? En estos atributos, en el atributo código y nombre. O sea que hace la transferencia desde la fuente de datos al objeto. ¿Se entiende por qué se llaman transfer object? Las clases del dominio. Bien. Perfecto. Volvamos a la diapositiva entonces. En nuestro patrón, ¿sí? Ahora fíjense que lo que hago es, en este caso, para este ejemplo, creo el data source. ¿Qué era el data source? Nuestra fuente de datos. Fíjense que en nuestro ejemplo dice que la fuente de datos es una lista de Java no persistente. Creé una clase que se llama provincia data source que tiene como atributo ¿qué cosa? Un list de ¿qué tipo? De provincia. ¿Cómo se llama el atributo? Provincias. ¿Estamos de acuerdo? Y define dos métodos. Uno para agregar provincias a esa lista y otro para poder buscar una provincia en esa lista por el código. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué la creamos? Porque en este ejemplo nos pide que nosotros definamos la fuente de datos. En mi ejemplo, fíjense que yo creo un paquete que se llama DataSource y voy a crear una clase. Una clase que voy a llamar en este caso país data source. ¿Sí? Voy a hacer que implemente serializable y dijimos que íbamos a tener un atributo, ¿sí? Estático de tipo list
¿sí? Que almacena países y que vamos a llamar países, ¿sí? Voy a importar la clase país y de esta manera posteriormente le voy a agregar sus get y sus set. Bueno, y habíamos definido dos métodos. Yo lo que voy a hacer para ahorrar un poco de tiempo, voy a copiar los dos métodos y voy a hacer cambios en donde corresponda. ¿Sí? Ahí está, control C, y lo voy a pegar acá. ¿Sí? Voy a cancelar porque en este caso defino el método agregar, pero ¿qué es lo que quiero agregar? Un país, ¿no es cierto? Entonces, lo que tengo que recibir como parámetros es un país, ¿sí? Entonces, voy a preguntar, si países es nulo, primero tengo que crear al objeto países, ¿sí? Por lo tanto, tengo que importarle las raíces. Y luego, si en países agrego un país. ¿Vamos? Y en el método buscar provincia ya no debería llamarse buscar provincia, sino que debería llamarse buscar país, que recibe como parámetro el código del país. ¿Y qué debe devolver, si lo encuentra? Un objeto de tipo país. Fíjense qué es lo que hacemos en el código. Defino un objeto de tipo país llamado país buscado, e inicialmente lo igualo a null, ¿sí? Luego pregunto, si países no es nulo, es decir, si existe un listado de países, yo lo que voy a hacer es recorrer ese listado de países y por cada elemento de esos países voy a obtener el país, ¿sí? Cada elemento de países es un país al que lo voy a llamar P y voy a preguntar si ese P.getCódigo es igual al código de país que hemos ingresado por parámetro. Si es igual, entonces país buscado va a ser igual a P. Y por último, voy a devolver el país buscado. Pero, entonces, esto representaría nuestro data source. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tenemos el transfer object y el data source. Ahora, fíjense que el siguiente paso va a ser crear la interfaz DAO. Fíjense que acá lo que dice es, voy a crear una interfaz que se llama provincia DAO y voy a declarar los dos métodos que necesitamos. ¿Qué métodos necesitábamos? El método agregar y el método obtener provincia. ¿Por qué? Porque el ejemplo nos dice que nos debe permitir agregar y buscar provincias. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuántos métodos necesitamos? Dos. Uno para agregar y otro para buscar. Y fíjense que los declaramos como abstractos. Bueno, las interfaces solamente permiten métodos abstractos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nos vamos acá y fíjense que lo que se hace es crear una interfaz en un paquete que se llama DAO. ¿Sí? Voy a poner nuevo Java Interface, o si no, me voy a otro, si no aparece ahí, me voy a la categoría Java, y ahí hago que seleccionar la segunda opción, que es Java Interface. Le pongo el nombre, que en este caso va a ser País DAO, ¿sí? Y lo coloco en ese paquete. Ahí está. Entonces, yo tengo que definir dos métodos. Uno que se llama agregar, por eso lo voy a poner void agregar, porque este método lo único que hace es, no va a devolver nada, sino que va a realizar la operación agregar. ¿Y qué tiene que agregar? Un objeto de tipo
país. ¿Sí? Así lo voy a llamar, así. Va a agregar un país. ¿Sí? Y entonces lo hemos definido como método abstracto. Y luego vamos a necesitar otro objeto, otro método que nos va a devolver un país, que se llama obtener o buscar país, si quieren lo llamamos así, buscar país. Y lo vamos a buscar usando ¿qué cosa? ¿Sí? El código de país. Vamos a buscar el país por código de país. ¿Sí? Entonces fíjense que de esta manera definimos la interfase y entonces ya tendríamos nuestra interfaz DAO del patrón DAO. Ya tenemos la interfaz, ya tenemos el transfer object y tenemos el data source. Lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestro data access object, es decir, vamos a implementar la interfaz. En el ejemplo, fíjense que lo que hace, crea una clase que se llama provincia DAO input, ¿sí? Es decir, el mismo nombre de la interfaz, pero le agrega la palabra al último in, ¿sí? Para indicar que es la implementación. Hace que implemente provincia DAO, y como implementa provincia DAO, entonces esta clase está obligada a implementar, o sea, definir el cuerpo de los métodos, agregar y obtener provincias que estaban en la interfaz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo sería en nuestro caso? En el paquete aplicación DAO input vamos a crear una clase Java que la vamos a llamar exactamente igual que la interfaz, pero agregándole la palabra imp al último. Y lo que tenemos que hacer es que esta clase implemente país DAO. Fíjense que porque al momento de implementar país DAO nos obliga entonces a que tiene que tener esos dos métodos. ¿Estamos de acuerdo? Además, algo que no había dicho cuando hablamos de las interfaces es que una clase puede implementar varias interfaces, ¿sí? O una clase, perdón, puede implementar varias interfaces. Entonces, este método, ¿qué hace este método? Fíjense que, entonces, ¿qué es lo que hace país DAO input? Contiene el conjunto de métodos para realizar transacciones o consultas de objetos de tipo país en la fuente de datos. Fíjense que me va a permitir en este caso agregar un país en la fuente de datos o consultar un país por su código en la fuente de datos. Estamos aislando las operaciones que tienen que ver con la capa de datos, ¿sí?, del resto de la aplicación. ¿Se acuerdan? Que eso es lo que queríamos hacer para que se facilitara el mantenimiento. ¿Sí? Y además, fíjense que si queremos agregar un país, ¿cómo lo haríamos? ¿Quién es el que realmente tiene la funcionalidad para agregar país? Dijimos que en país data source habíamos agregado un método que lo que hacía era agregar el país, ¿sí?, a países. Por lo tanto, nuestro país DAO input, ¿a quién tiene que llamar? Tiene que llamar, para hacer esta operación, tiene que llamar a país data source con su método agregar y pasarle un país. ¿Sí? Fíjense que así nos agregaríamos. Y como hemos definido la clase como el método como estático, fíjense que por eso yo puedo usar directamente la clase para invocar el nombre del método sin necesidad primero crear una instancia de país data source. ¿Se entiende? Esa es la funcionalidad que tiene usar la palabra reservada static en los métodos. Bueno, de la misma manera, nosotros haríamos un return, fíjense en este caso, un return llamando a país data source, que tiene el método buscar país, y le pasamos el código que hemos... Realmente, ¿cómo lo ven ustedes? Tenemos un nuevo paquete que se llama DAO,
que contiene las interfaces por un lado y por otro lado contiene las clases que implementan el patrón. ¿Sí? Ya hemos creado una nueva capa. Ahora el objetivo sería ver cómo usamos esta capa. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense. Fíjense que la definición del ejemplo nos dice, ahora nos pone otra nota. Nos dice que el cliente es una aplicación por consola. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo implementaría? Dentro del método main, yo creo un objeto de tipo provincia, donde ese objeto, recuerden que era nuestro transfer object. Luego de que yo creo el objeto, le seteo, se dice así, el código y el nombre. ¿Sí? Le asigno como código 1 y como nombre Jujuy. ¿Estamos de acuerdo? Luego, fíjense que creo un objeto de nuestra capa de datos, de nuestro DAO. Fíjense que pongo provincia DAO igual a new provincia DAO input. ¿Por qué? Porque provincia DAO es una interfaz. ¿Se puede crear una interfaz? ¿Instanciar una interfaz? No. Pero sí se pueden crear objetos de las clases que implementan la interfaz. Por eso es que ahí yo puedo colocar provincia DAO, ¿sí? Y hacer que sea igual a new provincia DAO input. ¿Estamos de acuerdo? Después fíjense que ¿qué hago? Utilizo ese objeto de la capa DAO, ¿sí? Para decir provincia DAO punto agregar y le paso el transfer object. ¿Qué es lo que debería hacer eso? Almacenar en el array list países, en el array list provincias de provincia data source, el nuevo objeto que hemos agregado. ¿Estamos de acuerdo? Además, fíjense que defino un nuevo objeto que se llama provincia 1, que va a ser igual a provincia 2 obtener provincia buscándolo con el código 1. Es decir, ¿qué es lo que hace este ejemplo? Agrega un objeto con código 1 que se llama Jujuy y luego lo busca por medio de ese código y lo almacena en provincia 1. Y luego muestro en consola el código de esa provincia y el nombre de esa provincia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Nosotros deberíamos colocar un código similar. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que en este caso nuestro cliente es una aplicación web en consola. Pero nosotros podríamos decir que en realidad el cliente ya no sea una aplicación por consola, sino que sea una aplicación web, algo similar a esto. Fíjense, tenemos un formulario donde ingresamos el código, el nombre, y tenemos un botón cuyo objetivo va a ser agregar en el data source los datos que nosotros ingresamos en la página web. Y luego, abajo, si yo ingreso ese código, lo debería buscar y mostrarlo, ¿sí? Mostrar sus datos, ¿sí? Algo que no debe ser tan complejo para ustedes, porque son cosas que más o menos han hecho, ¿sí? Fíjense cómo sería. Nuestro cliente ahora sería una aplicación web. Por lo tanto, ¿sí? Fíjense, este sería el código de esa página, que no sería muy complejo. Tenemos un grow, tenemos un formulario para las altas de la provincia, tenemos otro formulario, ¿sí? En donde nos vamos a realizar la búsqueda de la provincia. ¿Estamos? Lo único para descartar que en el primer formulario tenemos, en el botón tenemos un action listener que llama el método agregar del formulario, ¿sí? Y en el formulario de búsqueda, el botón buscar tiene un action listener que llama a buscar provincia también en el mismo management. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, entonces, detrás del formulario, ¿sí? De la vista, hay un management de formulario. En este caso, provincia for bin, que tiene el método agregar, que lo que hace es llamar a provincia bin, agregar provincia, ¿sí?
y si lo agrega, genera un mensaje de que la provincia ha sido agregada en forma exitosa, y luego tiene otro método que se llama buscar provincia, que también llama al método obtener provincia de provincia BIM, mediante el código, y si no lo encuentra, fíjense que dice que no existe la provincia. Pero si no, lo que hace es abrir un diálogo mostrando esos datos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que tiene provincia BIM? ¿Qué es lo que tienen que codificar ustedes? ¿Qué hacíamos nosotros con el provincia BIM? Normalmente, ¿qué es lo que hacíamos? Agregábamos como atributo la clase del dominio. Lo seguimos haciendo. ¿Sí? Tenemos a provincia como atributo de provincia BIM. ¿Qué es lo que se agrega? También agregamos un atributo que es del tipo del Data Access Object. Es decir, ponemos a provincia DAO como atributo, en este caso, de provincia BIM. Luego lo demás es similar. Tenemos el método init para instanciar esos dos atributos. Por un lado, provincia igual a new provincia. Por otro lado, provincia DAO igual a new provincia DAO input. Luego tenemos los métodos agregar provincia y obtener provincia, que llaman ¿a quién? A los DAO. Provincia DAO.agregar provincia por un lado, y en el otro que la provincia va a ser igual a provincia DAO.obtener provincia con el código. ¿Se entiende? ¿Qué hicimos acá? Si no hubiéramos tenido la capa de datos, ¿qué es lo que escribiríamos acá? Todo el código que accede directamente al Data Access, al Data Source. Pero eso es lo que queremos evitar, para que la actualización sea fácil. Entonces, haciendo uso de esto, cuando yo genero una búsqueda, o me da el siguiente mensaje, de que no existe la provincia, o me abre un diálogo, ¿sí?, que me muestra el código y el nombre que hemos ingresado en la búsqueda por código, ¿sí? Y ese diálogo, bueno, es este, ¿sí? Tenemos un diálogo que muestra ese código. ¿Estamos de acuerdo? No. Yo voy a ejecutar ese código, no lo vamos a crear para ver cómo está funcionando. Sería nuestra página web. Si lo ejecutamos, bueno, fíjense, si yo quiero buscar una provincia por el código 0, cuando presiono me indica que no existe la provincia. Si yo agrego la provincia 1 con nombre Jujuy, viva la Puna, ¿sí?, la agregamos y me dice que la provincia fue agregada exitosamente. Entonces, si yo lo busco, me va a decir, lo busca, me lo muestra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Pero es importante que vean ustedes que el patrón DAO se puede aplicar independiente de la forma de la fuente de datos que utilicemos. DAO. Y el patrón DAO se puede usar con base de datos, con listas ficticias, o tablas ficticias, como sería esto, con archivos, ¿sí?, y también es independiente de si usan o no usan Hibernate, ¿sí? Podría ser con una fuente de datos, podría ser con una base de datos, pero no usar Hibernate y usar código Java puro. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? El patrón Data Access Object lo que hace es solucionar el problema de que es necesario separar las operaciones que se realizan sobre la fuente de datos de la lógica de negocio. ¿Estamos de acuerdo? Para eso sirve el patrón DAO. ¿Estamos? Bien.